Es un privilegio entregarle principios de la palabra del Señor que le permiten transformar su vida. Especialmente ahora que estamos estudiando usted y la ética bíblica. Hoy estudiaremos nuestra obligación, conocer bíblicamente la ética del nuevo reino, vivirla, enseñarla y defenderla. No tenemos opción. Esa es la orden divina. La ética cristiana no es un curso que debe ser tomado para obtener más información. Es la revelación de la voluntad divina para la vida de todo cristiano. Y por ello tenemos la obligación de conocerla, practicarla, enseñarla y defenderla. Para los primeros cristianos, declarar que Cristo era el Señor no era fácil. Recuerde, estaban siendo perseguidos. Muchos fueron destrozados por leones o se convirtieron en antorchas humanas, quemados vivos en las calles de Roma. Pero a pesar de esto, nunca abandonaron su fe ni sus principios éticos. Bueno, todo cristiano debe conocer, debe vivir, enseñar y defender su ética, incluso a costa de su vida. Yo lo hago. Tristemente, por ello a veces soy criticado por los mismos cristianos, por defender toda la fe. Pablo escribió la primera carta a Timoteo para que este discípulo aprenda lo que era esencial en el reino de Dios. Su deber como líder era enseñar los principios eternos que fueron establecidos por Dios para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, funcione en el mundo de acuerdo al diseño divino. Pablo no escribió sus ideas. Él escribió la ética divina, la moral que Dios exige, las doctrinas que Dios revela, lo que Dios demanda que sea enseñado, aprendido y practicado por todos. Todo cristiano debe vivir la moralidad bíblica y esta carta nos muestra lo esencial de no solo conocer la verdad, sino también practicarla, enseñarla y defenderla. Todo cristiano debe hacer eso. Yo lo hago. ¿Lo hace usted? La carta a Timoteo. La obligación de conocer, practicar, enseñar y defender la verdad. La carta de Pablo enfoca en los deberes del pastor, sea en la defensa de la fe como en la enseñanza práctica a los creyentes para que todos los cristianos sepan cómo conducirse en la congregación, en sus familias y en el mundo. De tal manera que no solo es su conocimiento teológico, sino la práctica de la fe. Eso es lo que demuestra que las personas viven la verdad. Por supuesto que las cartas no son textos completos de teología pastoral o no son compendios integrales de ética cristiana, pero sí nos entregan los fundamentos de la verdad que deben ser aplicados a todas las situaciones por todos los líderes y en todas las circunstancias. Cada escrito nos entrega principios éticos que tienen que ser conocidos, que tienen que ser practicados por todos los cristianos. El énfasis de Pablo es que su discípulo, Timoteo, y como extensión nosotros, todos los líderes, conozcamos la verdad, vivamos los principios de la ética bíblica, porque sólo así somos sal y luz en este mundo. Ese es el único testimonio que vale. Esa es la mejor herramienta de evangelización. Pablo ordena que defendamos la sana doctrina, doctrina que debe estar en armonía con el Evangelio de Cristo, con las buenas nuevas de Jesucristo. Debemos asegurarnos de que la doctrina que enseñamos sea sana y todo lo demás debe ser rechazado. Debemos enseñar la sana doctrina, la moralidad absoluta. Debemos enseñar la ética bíblica porque esos son los principios que resultan en la vida de piedad que Dios exige. Esta orden, queridos, es tan seria que somos llamados aún a confrontar, a denunciar y aún a apartarnos de quienes mezclan la verdad con la mentira o se asocian con mentirosos. Si no me cree, observe lo que dice Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no
se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, como los define, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Todo pastor que manipula para enriquecerse, para ganar mucho dinero, que manipula a la gente utilizando versos fuera de su contexto para exigir, es una persona que no ha entendido el Evangelio. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que Pablo enseña a sus discípulos. Les dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Cómo deben comportarse en la congregación? Porque esta es la iglesia del Dios viviente, no de los líderes. Y es columna y fundamento de la verdad, no de las ideas de las personas. Según Dios, la iglesia es esencial para que el mundo conozca la verdad y que ésta no solamente sea predicada, sino vivida por los que la predican. La palabra del Señor nos anticipa que la iglesia nunca morirá, pero los creyentes pueden estar muertos en vida si solo viven vidas religiosas y no tienen conductas santas y piadosas. La orden es que la iglesia sea el fundamento, la columna de la verdad. Por ello, ningún cristiano tiene que mezclar los principios de la ética bíblica con sus ideas o ideas humanistas o ideas marxistas, ideas humanistas secularistas. Es como mezclar el cemento con demasiada tierra, erguida una mezcla mala. Dios demanda que tengamos unidad en las doctrinas fundamentales, diversidad en cosas secundarias y unidad en las doctrinas esenciales y los valores morales. Es un acto de rebelión no enseñar la verdad en forma sistemática y regular, porque Dios ordena. Dios lo ordena. Esa es la única forma que los creyentes pueden conocerla y practicarla. Despreciamos la orden divina cuando no mostramos interés en la enseñanza sistemática de la ética bíblica. Pablo dice que él fue constituido ministro de Jesucristo, predicador y apóstol, y agrega, y maestro de los gentiles, en fe y verdad. No es un asunto solo de predicar fe, sino de vivir la verdad, luchar por ella. Pablo escribe la carta para ordenar a Timoteo que no tenga miedo de la verdad, que tome la determinación de luchar por la defensa de la verdad, que viva la verdad, que enseñe la verdad. La falta de enseñanza ética bíblica produce una terrible ambigüedad en las prácticas del cristianismo. Muchas de las llamadas experiencias espirituales actuales son experiencias que le conducen a enfocar en sí mismo, en el dinero, en la espiritualización de la vida. Y ese tipo de relación con Dios es solo un pretexto para el encuentro de la persona consigo mismo, casi al estilo de Nueva Era, o haciendo mímica de las filosofías orientales. La fe tiene que estar unida a la virtud, a la excelencia moral, que nadie puede practicar sin conocer la ética bíblica. La fe sin excelencia moral es religiosidad que Dios odia. Pablo escribe a Timoteo con el propósito de exhortarlo a no tener temor, a vivir el llamamiento que Dios le realizó. Le ordena que fortalezca su fe, que no sea aguada, mediocre, y a establecer orden en la iglesia, a enseñar los principios éticos divinos, a ser un ejemplo para los fieles y a actuar como un instrumento para que la iglesia verdaderamente sea el cuerpo del Dios viviente, así como una columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, hoy en día no todas las congregaciones ni todos los ministros cumplen con esta labor, aunque es nuestra aspiración que usted y yo lo hagamos. Ese es nuestro compromiso.
Las mismas fuerzas astutas que batallaron contra Pablo en el Areópago, siguen activas. Siguen influenciando las mentes abiertas de esos ateos que batallan contra nuestra ética bíblica. Sí, en el Areópago Pablo tuvo que defender la verdad. Y ese mismo Satanás que guiaba a esos filósofos estoicos y epicúreos a promover el panteísmo, el ateísmo, es el mismo que dirige la nueva religión humanista, al izquierdismo, que mueve al secularismo, al humanismo, al progresismo, que promueve la creencia de que el universo, la naturaleza lo es todo, que la religión es mala. Esa es la misma religión humanista que se revela en la nueva era: liberalismo, comunismo, marxismo, socialismo, posmodernismo, agnosticismo y todas las ideas llamadas progresistas de tener un gobierno mundial que establezca una moral diferente, que odia la moralidad bíblica y desea que se termine la influencia del cristianismo. Los nombres pueden ser variados, pero son las mismas ideas paganas que por medio de la religiosidad y la mundanalidad, tristemente, aún influencian a ciertos cristianos, así como influenciaron la iglesia de Éfeso. Hoy ese mismo Satanás influencia la mente de este mundo y, tristemente, en forma sutil, también influencia la mente de algunos creyentes que han diluido la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la han mezclado con algo de progresismo, de humanismo. Tiene que entender que los ateos, los humanistas, son enemigos de nuestra fe. Nosotros somos sus enemigos y hacen todo esfuerzo por implantar mundialmente un sistema de pensamiento, luchan por ridiculizar la idea de Dios y la función de la iglesia. Ellos rechazan los principios cristianos, intentan sacar todo vestigio de nuestra fe de la arena pública, quieren que la gente crea que nuestros principios de ética bíblica están totalmente errados. Nuestra labor es demostrar con palabras, con actitudes, con acciones, que la moralidad bíblica que hizo grande a muchas naciones en el pasado es la única que nos puede permitir vivir vidas de amor y respeto, pero a la vez en contra de la maldad. ¿Murió Dios? Qué buena pregunta. El Viernes Santo, el día 8 de abril de 1966, con un color rojo y negro, dando una imagen lúgubre. En su portada, la revista Time publicó el siguiente título: ¿Dios está muerto? La pregunta, sin duda, provocó un serio diálogo. El artículo principal presentaba la conclusión a la que llegaron varios teólogos al investigar sobre la concepción de la gente con respecto a Dios. Cada uno de ellos presentaba sus argumentos sobre un cambio grandioso que ellos mismos habían experimentado con el paso del tiempo. Y explicaban también lo que estaba experimentando la sociedad. La conclusión era que todos habían cambiado su forma de pensar. Y al realizar un examen de la realidad, todos concluían que no estaban de acuerdo con los conceptos de Dios que tradicionalmente la gente tiene. Y ante la pregunta, ¿murió Dios?, prácticamente era una afirmación, no era pregunta. Murió Dios. Para muchos Dios ha muerto, pues ya no es relevante en la mente de la gente. Y que así como la mente humana lo creó, ahora la mente humana mató a Dios, porque ellos prefieren vivir en su libertinaje que ser esclavizado por una ética que no les permite vivir la vida que ellos quieren elegir. Dios no ha muerto. A los humanistas, ateos, agnósticos, secularistas, a los izquierdistas, progresistas, les interesa hacer creer que Dios ha muerto, para que la gente no acepte la ética bíblica y siga la ética humanista que ellos han creado y han logrado convencer a muchas personas. Por eso, para ellos murió Dios, no tiene ninguna influencia en sus vidas, hacen lo que les da la gana. La siguiente pregunta es: ¿murió la iglesia?
Cuando la Iglesia deja de amar la verdad, conocerla, practicarla, enseñarla y defenderla, no ha muerto. La Iglesia nunca perecerá. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Pero si pierde su influencia en la sociedad y ya no es una institución santa que evita la maldad y lucha contra ella, y solo quiere tener los templos llenos de personas que no tienen convicciones, que no hay cómo hablarle de ciertas temáticas porque se van de la Iglesia. La pregunta que algunos se hacen es si la Iglesia ha muerto porque no tiene influencia en la sociedad. ¿No te países latinoamericanos que tienen 60, 70, 80% de evangélicos? Esta pregunta es válida, pues la Iglesia es la cara visible del cristianismo. La Iglesia que creó Jesucristo y que se fue extendiendo de Judea, pasando por Samaria, llegando hasta lo último de la tierra, ha seguido su proceso de crecimiento, aunque algunas congregaciones han dejado de creer lo que la Biblia exige y líderes cristianos han dejado de vivir la ética divina que Dios ordena. Como dije antes, fue un poco de exageración. Pero sí, hay países donde hay 50 hasta el 60% de evangélicos y la sociedad no cambia. Recuerde que la razón de la existencia de ella es comunicar la verdad. La Iglesia vive para comunicar la verdad sobre cómo se obtiene salvación, es decir, que se predique el Evangelio del Reino, pero también cómo se vive como salvado. La pregunta es si ha muerto la influencia que tenían en la sociedad los cristianos antiguos y los cristianos de la Reforma. La pregunta es si murió esa influencia que tuvo la Iglesia en el arte, la ciencia, la política, la economía. Alguien con mucha razón y correcta visión de la realidad dijo que la Iglesia moderna tiene miles de kilómetros de extensión, pero milímetros de profundidad. Creo que esa declaración contesta en cierta medida la pregunta. ¿Se murió la Iglesia? La Iglesia no. ¿Determinadas denominaciones? Sí. ¿Determinados cristianos? Sí. La gran influencia de la Iglesia en la sociedad no es la misma de antes. Los cristianos modernos no son tan influyentes en la ciencia, política, las artes, la moralidad en la sociedad. La ética bíblica que influenció la creación de la libre empresa, las leyes de las naciones, la educación, la familia, los gobiernos, la justicia, la moralidad, ya no tiene la misma influencia. El país modelo de aplicación de los valores judeos cristianos, los Estados Unidos de Norteamérica, ya es dominado por la mentalidad humanista, progresista, liberal moral. Por eso crean leyes terribles contra la moral, pese a que aún la mayoría de sus habitantes se considera cristiano. Sin duda la Iglesia no ha muerto, sigue creciendo. Pero la pregunta es si ella dejó de tener el liderazgo, la educación, el conocimiento, los valores, la ética que cambió la historia del mundo. ¿Será que la Iglesia tiene la misión de conocer, practicar, enseñar y defender la verdad? ¿Será que dejó de cumplir efectivamente su función? La pregunta es, ¿por qué cada vez son menos los empresarios cristianos que son ejemplos y sus empresas un lugar de trabajo justo, donde se paga sueldos justos? ¿Por qué tantos cristianos no saben cómo responder a los desafíos que enfrentan? La pregunta es, ¿por qué existen cristianos que cantan bien, oran, ayunan, ofrendan, diezman, sirven bien en sus congregaciones, pero no practican bien la ética bíblica que Dios exige? Tal vez una de las razones es que existen cada vez menos líderes capacitados profesional y teológicamente para entregar respuestas bíblicas, respuestas técnicas, morales, científicas, legales, sobre los temas que exigen una respuesta de un liderazgo sabio, bíblico, que no tiene temor. Una respuesta bíblica por los cambios que han ocurrido en la sociedad. Y por ello cada vez existen menos cristianos que conocen, practican, enseñan en sus familias y a sus amigos la ética bíblica
y menos cristianos que defienden la verdad. En una iglesia donde no se enseña algo para que la gente no se vaya, aunque sea bíblico, se están muriendo esa congregación. Nuestro deber como miembros de la Iglesia de Jesucristo es mantener su identidad, que nada dañe la doctrina de la Iglesia. Nuestro deber es que siga siendo lo que Dios determinó que sea. Debemos vivir con tal pasión y fidelidad a nuestra fe, que para hacer la sal que impide algo de la corrupción necesitamos vivir nuestros valores. Para ser la luz que ilumina algo de las tinieblas de la inmoralidad, necesitamos vivir nuestros valores en la familia, la iglesia y la sociedad. Nuestra obligación es convertirnos en discípulos fieles, que no solo cantan de la verdad, sino que la interpretan correctamente, la practican disciplinadamente, la enseñan responsablemente y la defienden apasionadamente. Lo que le dije es lo que hacemos aquí. Esa es nuestra misión. Por eso le estamos ayudando. Mi conclusión es que Dios no ha muerto, pero quienes no creen en su existencia están muertos en su vida pecaminosa, que odia la santidad de la ética bíblica. La iglesia nunca morirá, pero los cristianos que no viven su fe y no aplican la ética bíblica en todas sus relaciones, profesiones, decisiones y actuaciones, hacen que la iglesia, que debe ser triunfante, se convierta en irrelevante. Los cristianos debemos recibir orientación de un liderazgo bíblicamente preparado y que vive lo que enseña, y enseña con responsabilidad para que todos puedan conocer, vivir, enseñar y defender la verdad. Esa es nuestra obligación. No es nuestra opción. Todo cristiano debe hacerlo y todo líder debe vivirlo y preparar a los cristianos para que lo hagan. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso entonces? Señor, me comprometo a conocer profundamente las doctrinas bíblicas y la ética del reino de Dios, practicarlas, enseñarlas y defenderlas. Maravilloso compromiso. Hágalo, le irá súper bien. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto. Esto de traspasar la verdad, de conocerla bien,